¿Qué tal? Pues muy buena tarde. El día de hoy les voy a hablar sobre la declaración anual 2019 y la previsión fiscal 2020. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan la diferencia entre las deducciones autorizadas y las deducciones personales y cómo pueden utilizarlas a su favor. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Cuando obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos, si tienes más de un empleador, si tú solicitaste presentar tu declaración anual, si prestaste servicios antes del 31 de diciembre, si obtuviste ingresos por arrendamiento, honorarios, dividendos, comercios e intereses, si te jubilaste, pensionaste, te indemnizaron laboralmente o liquidaron alguna empresa de la que tú eras socio, o si trabajas para embajadas u organismos internacionales. Cuando eres una persona física con actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, es decir, que para que ejerzas tu profesión requieres de un título profesional, o eres socio de una empresa o tienes arrendamientos de casas o de locales, vas a tener que presentar tu declaración anual. Cuando ustedes tienen un negocio de este tipo o tienen honorarios profesionales, cada mes puedes hacer deducible las deducciones como la gasolina, la ropa, mensajería, artículos electrónicos, los empleados, los sueldos, la capacitación, pero estos tienen que ser pagados con medios electrónicos, incluida la gasolina. Cuando sean mayores a 2,000 pesos, es obligatorio que tú los pagues con tarjeta de débito, de crédito o transferencia. Estas deducciones se hacen de manera mensual. Contrario a una persona que tiene ingresos por nómina, estas personas no pueden tener este tipo de deducciones. Únicamente las personas que tenemos un negocio o una actividad profesional. Las personas que ingresan bajo nómina, entonces sí van a poder únicamente deducir las deducciones personales, que sí le llama el SAT, para su declaración anual. Pero también las personas que tienen ingresos profesionales o de negocio, es decir, las personas que tienen ingresos por un negocio pueden hacer deducible las deducciones de cada mes del negocio y las deducciones personales, que son las que se utilizan en la declaración anual. ¿Cuáles son estas deducciones? Los lentes, las afores, aportaciones voluntarias, las hipotecas, planes de retiro, gastos médicos, hospitales, gastos funerarios, donativos y colegiaturas. También es importante saber que aparte de que yo puedo deducir mis gastos, también puedo deducir los de mis parientes en línea recta. Es decir, si yo soy la contribuyente, mi esposo o concubino, puedo hacer deducibles sus gastos, solamente de estos que vamos a hablar. Si él es el contribuyente, puede deducir mis gastos como su concubina o su esposa. También puedo hacer deducible los gastos de mis padres como el contribuyente y de mis hijos. ¿Qué tipo de gastos son estos? Si mi hijo enferma y yo le pago su hospital, por ejemplo, puedo hacer deducible ese gasto. Entonces, estos de aquí son los que puedo hacer deducibles para mis parientes en línea recta. Los lentes, los hospitales, los gastos funerarios, colegiaturas, gastos médicos, análisis clínicos. Lo que no puedo hacer deducible a nombre de otros son los planes de retiro, los donativos, las aportaciones voluntarias a las afores y las hipotecas. ¿Cuáles son los requisitos para estas deducciones personales, o sea, las que van para la declaración anual? Todas tienen que ser pagados con medios electrónicos. Solamente para parientes en línea recta, las medicinas compradas en cualquier farmacia no son deducibles, únicamente las que me aplican en hospitales. Para las colegiaturas es muy importante que revisen esta tabla, ya que cada grado escolar tiene un límite fiscal. Si yo pagué más de este tope en el año, nada más voy a poder hacer deducible lo que viene aquí en la tabla. Para los créditos hipotecarios necesito únicamente deducir los intereses reales pagados que me voy a encontrar en las constancias de intereses que me entregan los bancos o el Infonavit. Todas las deducciones personales traen un código, que es una clave de SAT. Es muy importante que ustedes revisen, ya sea que ustedes sean los que emitan este tipo de deducciones a sus clientes o pacientes, por ejemplo,
O también ustedes como los receptores de esas facturas tienen que revisar esto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si están mal realizadas van a tener problemas para la clasificación de estas deducciones en la declaración anual. Ejemplo, un gasto médico por incapacidad, yo tengo que tener la factura con D02, que es la clave de SAT para este tipo de gasto. Si la clave de SAT no está correcta, voy a tener problemas en la declaración anual. ¿Qué va a pasar? Esta es una imagen de la declaración anual, o sea, en el formato. Si se fijan, aquí hay una parte que dice sin clasificación. Voy a tener que revisar esta parte y clasificar de manera manual lo que no esté correctamente realizado. En este caso, esta persona tiene una factura en honorarios médicos y todas las demás están sin clasificar. Entonces voy a tener que revisar y clasificar de manera manual. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando el SAT no tiene desde un inicio la clasificación correcta, me va a rechazar mi saldo a favor, porque va a haber discrepancias con ellos. Entonces es importante que desde un inicio, que me entreguen los comprobantes, yo los revise. Existen topes para las deducciones personales. Es decir, para los gastos médicos mayores, hagan de cuenta que van a ser como 3 bolsas. Cada bolsita va a tener un tope fiscal. La bolsa número 3 es la que es más atractiva, porque se trata de un estímulo fiscal, es decir, es un plan especial de ahorro en el que yo puedo invertir 152,000 pesos anuales. En la bolsa número 2, puedo aportar voluntariamente a la Afore o también contratar un plan de ahorro para el retiro de manera privada. Aquí puedo invertir hasta el 10% de mis ingresos anuales y son deducibles, o lo que resulte menor, el 10% o 154,000 pesos para 2019 y 158,000 pesos para el 2020. En la bolsa número 1 es donde está más llena porque es donde me pone más trabas el SAT y son de las deducciones que son más comunes, porque aquí va todo esto que vemos aquí. Los gastos funerarios puedo deducir hasta 30,000 pesos, pero entran dentro del 15%. Los donativos, tienen el 7%, los análisis clínicos, los gastos médicos, los lentes de graduación hasta 2,500 pesos, los créditos hipotecarios, las colegiaturas y los seguros de gastos médicos. Ahora, ¿qué quiere decir esto del 15% o 154,000 pesos? Quiere decir que si yo tuve una colegiatura de primaria, tengo que revisar su tope fiscal de esa factura o de ese gasto, pero aparte no me puedo pasar del 15% si yo tuve una prima de gastos médicos, una colegiatura y un crédito hipotecario, o sea, va a tener un tope sumado del 15% o 154,000 pesos. Es decir, aquí el SAT es donde nos pone pues un tope fiscal más complicado porque es donde más gastos puedo tener. Entonces, si tengo 3 o 5 de esta lista, pues lo que me pase, o sea, si yo en la suma me paso de los 154,000 o del 15% de mi ingreso, pues lo demás no va a entrar a deducción. ¿Cómo se determina el impuesto anual? Bueno, muchas personas creen que el impuesto anual, el saldo a favor que me da es en proporción a la deducción personal. Es decir, si tuve una colegiatura por 1,000 pesos, por decir, me van a regresar a 1,000 pesos. Y pues no funciona así. Los ingresos acumulables por 1,168, imaginemos en todo el año, yo tuve una deducción personal de 900 entre toda la lista que di y voy a tener una base gravable de 288 pesos. Esta base la voy a buscar en esta tabla. Si se fijan, yo tengo un rango, es decir, tengo un rango de ingresos. Si yo reviso, estos 288 pesos los voy a buscar en la tabla y pues el rango va a ser aquí, en esta línea. Me va a tocar la tasa menor. Entonces esa tasa es la que me va a calcular el SAT, por eso me dan a pagar 6 pesos. Es decir, ustedes este proceso no lo ven, se hace de manera interna, pero tengo que buscar cuál es mi rango de ingreso. De acuerdo a mi rango de ingreso es la tasa. Entonces aquí una vez que me calcula el SAT me da 6 pesos, pero a mí me retuvieron 2,800, ya sea en nóminas o ya sea que yo pagué de manera provisional en mi negocio profesional o empresarial 2,800. Entonces la diferencia entre lo que le da a pagar al SAT y lo que yo ya pagué, la diferencia es mi saldo a favor.
Si se fija, no es proporcional. O sea, si yo deduje 900 pesos en gastos personales, no es proporcional el saldo a favor de acuerdo a esto. O sea, hay una tabla y hay un proceso que hacer previamente. ¿Cuándo me va a dar saldo a favor? Bueno, cuando en mi quincena me retuvieron más ingreso del que me sale en el cálculo de la declaración anual, me van a dejar ese monto a devolver. Cuando yo pagué de manera provisional en mi negocio y facturé deducciones personales, va a haber un saldo a favor. Cuando mis deducciones personales pues cumplan con los requisitos que ya hablamos, y cuando sea mayor mi saldo a 10,000 pesos, me va a requerir que yo firme la declaración anual con mi fiel, o también cuando cambio de mi cuenta clave a otra, una diferente del año pasado. ¿Cuándo es cuando no me devuelve el SAT? Pues cuando el SAT encuentra discrepancias, es decir, de lo que hablábamos, cuando las deducciones personales fueron mal clasificadas, cuando la deducción personal no está correcta, es decir, en el caso de las colegiaturas que no traen un complemento educativo, me va a pedir enviar la documentación. Normalmente cuando yo tengo nóminas y un ingreso por una actividad profesional, me pide que le compruebe todas las deducciones autorizadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Que eran las de la gasolina, las de los teléfonos. ¿Por qué? Porque a veces pues no metemos lo que realmente es acorde al negocio, metemos a veces más cosas. Cuando voy a caer en este supuesto, entonces tengo que hacer otro proceso diferente a la devolución automática. Tengo que hacer una devolución manual, tengo que llenar otro tipo de formatos, tengo que solventar toda la información con estados de cuenta. Me pide que señale en los estados de cuenta cada gasto y que le suba todos los comprobantes fiscales. Y para eso voy a tener que esperar 45 días hábiles. Bien, eso es para la declaración del 2019. Ahora, ¿qué pasa? Ya estamos en abril 2020. ¿Cómo puedo prevenirme para este año? Bueno, para este año el tope fiscal pues es mayor, es ahora de 158,469 o el 15% de mis ingresos anuales. Con la presentación de la declaración anual 2019, yo ya sé más o menos cuánto voy a tener de ingresos para este año. Entonces, sobre eso yo puedo calcular cuánto voy a poder hacer deducible para este año. Bien, veamos unos ejemplos. Cuando una persona física tiene ingresos por nómina, pues va a tener un tope del 15% o de los 154,000 pesos de los que hablábamos. Imagínense que esta persona ganó 311,000 pesos en el año. Tuvo unas deducciones personales de 28,000. ¿De qué tipo? Pues un crédito de Infonavit, un crédito bancario, honorarios médicos, 28,000. Esos 28,000 se van a restar a los 311,000 que ganó en el año. Esa base son los 282. Esa base la voy a buscar en la tabla que vimos hace rato y me va a dar una tarifa de 48,000 pesos. Pero esta persona, su patrón o su empleador ya le había quitado 53,000 pesos, entonces le da a pagar 5,000. Perdón, le da una devolución de 5,000. Ahora, si esta persona, una vez que vio este video y que dijo, ok, voy a hacer una inversión mayor para que me devuelvan mayor impuesto, entonces voy a tener lo mismo, pero ahora ya invierto en una póliza de gastos médicos, en un plan de retiro, aumento mis deducciones, entonces esas se las voy a restar y voy a obtener un saldo mucho mayor a favor de 11,000 pesos. Ahora veamos un ejemplo más. Una persona con nómina y una actividad empresarial. Voy a tomar los mismos 311,000, pero le voy a agregar 50,000 pesos de utilidad de su actividad profesional o de su negocio. Tiene deducciones personales por 10,200 de esto. La resta me va a dar una base de impuestos. Esta base la busco en la tabla y me da una tarifa de 60,000, pero esta persona por su negocio ya había pagado 2,800 pesos y le habían quitado en sus nóminas 53,000, entonces ya le va a dar a pagar 4,000. Pero decide hacer un cambio en este año y decide invertir mayor en sus deducciones personales. Entonces ahora, en vez de que le dé a pagar 4,000, pues ya le va a dar a favor 1,300. ¿Por qué? Porque ya metió un plan de retiro, una póliza de gastos médicos. Ahora, un último ejemplo. Una persona que no percibe ingresos por nómina, pero que tiene un negocio de actividad profesional o de empresarial y obtuvo 96,000 pesos de utilidad en el año y no le interesó meter deducciones personales, ya pagó de manera provisional, o sea, en los pagos mensuales pagó 7,000,
entonces ya le da a pagar pues cero, porque ya había pagado todo. Pero si decide invertir en una póliza de gastos médicos o en un plan de retiro, por ejemplo, entonces ya va a obtener un saldo a favor pequeño, pero va a obtener ya un saldo a favor de 1,500 pesos o 1,400. Entonces, esta es la diferencia de poder tener bien claro cuáles son las deducciones y poderlas utilizar a tu favor. Pues bien, sería todo por el día de hoy. Aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias.